Grabando y transcribiendo. Vamos a cerrar esta ventana de acá. Vamos a fijar que verdaderamente esté grabando. Sí, ahí ya está grabando. Listo, entonces inicia a grabar la sesión. Y ya estoy compartiendo aquí pantalla. Bueno, entonces está viendo pantalla, ¿me confirma Luis? Sí, señor, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces pues básicamente estamos en la actividad 2, competencia 22.050.11.06 de la guía de aprendizaje 5, acerca de planificar servicios y recursos necesarios para el despliegue de una solución tecnológica. Básicamente, pues estamos abarcando la evidencia 2 de la competencia 22.050.11.06 de la guía de aprendizaje 5, el cual nos exige un informe técnico de virtualización y contenedores. Entonces, pues, de cierta manera se va a dejar una actividad eh, hoy de contenedores y con la actividad anterior de la máquina virtual de instalación de un sistema operativo Ubuntu en la máquina virtual, van a unificar esas dos actividades en un solo documento PDF para conformar el informe técnico que es de virtualización y contenedores que está pidiendo la evidencia como tal. ¿Listo? Entonces, eh, básicamente para empezar ese tema de Docker, hay que preguntarnos los problemas de desarrollo de software que surgen, ¿no es cierto?, en este ámbito. Entonces, pues son tres problemas del desarrollo de software que surgen, ¿no? La primera es la de construir software. El segundo problema que nos enfrentamos es cómo se va a distribuir ese software. Y el tercer problema es cómo se va a ejecutar el software. ¿Sí? Recuerden que para construir un software requerimos de entornos de desarrollo que provea todas esas dependencias, librerías que yo requiero para construir el software dependiendo del lenguaje de programación que requiera. Distribuir el software es de cierta manera cómo voy a distribuir esos artefactos del software que estoy construyendo para que se articulen y funcionen de manera adecuada. Y el de ejecutar es de cierta manera cómo va a ejecutarse mi proyecto de software, qué condiciones y qué ecosistema requiere pues para que funcione bien, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues vamos a mirar aquí el problema de construir software. Básicamente se derivan varios problemas, ¿sí? Uno de ellos es el entorno de desarrollo. Porque decimos que el entorno de desarrollo, porque básicamente cuando nosotros vamos a desarrollar una aplicación, debemos tener un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado que me provea todas las herramientas necesarias, librerías, plugins, complementos que requiera mi aplicación para poder desarrollarla. Entonces, eso es considerado de cierta manera eh, un problema de construir software, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hablamos de construir software, pues digamos, nos imaginamos que es escribir código, ¿no es cierto?, en la máquina, en nuestros computadores, ¿no es cierto? Pero también al momento de construir código debemos tener en cuenta que compile bien, ¿no es cierto? De pronto si existen errores de compilación, pues toca mirar qué error está ocasionando para arreglar pues los bugs, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, el entorno de desarrollo pues es muy importante, es el primer problema en que se enfrenta un desarrollador al momento de construir una aplicación. Si el desarrollador se va a preguntar cuál es el entorno de desarrollo más adecuado para que yo pueda desarrollar mi aplicación. Entonces ahí dice, no, el entorno más adecuado puede ser el Java, el NetBeans, que es un entorno de desarrollo en Java, ¿no es cierto? O de pronto se requiere otro entorno de desarrollo
como Visual Studio Code, que me provee pues un entorno de desarrollo para instalar los complementos que se requieren, ¿no es cierto? Entre otros. También están las dependencias. Sabemos que en las dependencias pues se requieren marcos de trabajo y bibliotecas. Si de cierta manera la aplicación que yo voy a desarrollar cuenta con las dependencias que yo necesito, ¿no es cierto? El entorno de ejecución básicamente pues hace referencia a qué versiones de entorno de ejecución yo voy a utilizar, si son entornos de runtime en tiempo real o versiones de Node o equivalencia de entornos de desarrollo para compartir código, ¿no es cierto? Entonces, esos son también problemas que uno se enfrenta al construir el software, ¿no es cierto? La equivalencia con entorno productivo, eso es pasar a producción. Básicamente, pues, cuando nosotros ya desarrollamos la aplicación, debemos pasar la producción. ¿Eso qué significa? Que si yo desarrollé una aplicación para el Banco Popular y ya está lista, pues yo debo pasar la producción para que los usuarios empiecen a utilizar la aplicación. Y pasar a producción, eso por lo general siempre es un proceso complejo, porque ahí es donde salen los errores y esos errores hay que resolverlos para garantizar que la aplicación cuando llegue al entorno de producción, pues se quede bien instalada y sin errores, ¿no es cierto? Y también, pues, otro problema que nos enfrentamos son los servicios externos. Entonces, los servicios externos hacen referencia a la integración con otros servicios, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo, que nuestra aplicación requiere un proveedor de bases de datos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente integrar esos servicios externos a nuestra aplicación también pues es otro problema que se puede solucionar lógicamente, pero pues debe hacerse la actividad de manera adecuada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿alguna duda, inquietud respecto a esos problemas que hay al construir software? No, no, señor. Listo, voy a compartir el enlace que acá en el grupo me lo están pidiendo. Creo que aquí uno iba acá, o creo que era en el chat. Si es en el chat, chat de la reunión, ve, creo que era acá entonces. Información de la reunión, sí. Vamos a copiar aquí, aquí. No, entonces eso no es acá. Es de cierta manera datos de la reunión. Acá compartir información de la reunión. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí al compañero John Gómez que está solicitando los datos de la reunión. Entonces aquí le pegamos el enlace. Copiamos esto y pegamos enlace. Listo. Aquí voy a eliminar esto. Y vamos para todos y dejamos el enlace. Listo. Entonces volvemos a la presentación. ¿Está viendo la presentación? Luis. Sí, señor. Listo. Entonces, eh, hablamos de distribución de software, ¿no es cierto? ¿A qué hace referencia esa distribución de software? Ustedes se preguntarán, bueno, distribuir software, porque eso se considera como un problema. Básicamente, pues, el código pues tiene que transformarse en un artefacto, ¿no es cierto? Eso está más que claro y un artefacto pues es tan solo una pieza que hace parte de nuestra aplicación. Nosotros pues en una aplicación vamos a, a implementar código para lograr construir varios artefactos, varias piezas de la aplicación para luego integrarlas entre sí y formar pues ya la aplicación a nivel general, ¿no es cierto? Estos artefactos pues pueden ser transportados a donde tengan que ser ejecutados, ¿no es cierto? Entonces pues hay que tener en cuenta que cuando nosotros implementamos código fuente, construimos diferentes artefactos del sistema y esos artefactos pues deben ser trasladados o transportados
a un lugar específico donde la aplicación lo requiera para que ese artefacto pueda ejecutarse, ¿no es cierto? Entonces, pues eh, eso hace referencia de cierta manera el problema de distribución de software como tal. Bueno, entonces, permítame acá un momentico, le comparto a Herley. Listo. Entonces, eso es lo que hace referencia a la distribución del software, porque se considera de cierta manera como un problema, ¿no? Entonces, también esa distribución de software hace referencia a llevar la aplicación a donde se va a desplegar, ¿no? Entonces, transformarse en un artefacto, básicamente, pues, también la distribución de software, aparte de los artefactos que deben ser trasladados al lugar de la aplicación el cual lo requiere, también pues se lleva a cabo teniendo en cuenta pues de cierta manera el lugar donde vamos a desplegar pues la aplicación, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos nuestro software, debemos desplegarlo básicamente pues en un dominio que se paga la empresa para poder despejar esa aplicación en la nube, ¿no es cierto? Y que queda a disposición de la organización que está pagando por ella, ¿no? Entonces, eso hace también referencia a la distribución. Entonces, vamos a ver aquí eh, los problemas al distribuir el software. Entonces, está la divergencia de repositorios, otro problema es la divergencia de artefactos y el versionado, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de divergencia de repositorios, sabemos que de cierta manera deben de existir repositorios al momento pues de distribuir el software para que en esos repositorios pues quede de cierta manera almacenado, guardado los diferentes artefactos del sistema, ¿no es cierto? Está la divergencia de artefactos en donde pues básicamente hace referencia a donde voy a almacenar yo esos artefactos del sistema. Entonces son tres problemas básicos. eh, Divergencia pues de repositorios. Básicamente eso hace referencia a- al mundo pues de programación en donde este término de divergencia de repositorios pues se usa comúnmente en el contexto de sistemas de control de versiones, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde actúa pues GitHub, que se refiere pues a la situación en la que dos o más repositorios de Git han evolucionado de manera independiente y han de cierta manera tomado diferentes direcciones en términos de contenido de cambios. Entonces, cada vez que yo haga un cambio en la aplicación que estoy desarrollando, yo debo tener pues el repositorio para que esos cambios queden almacenados y no se pierdan, ¿no es cierto? Para yo llevar un historial de cambios y llevar el control de cambios de mi aplicación. A eso hace referencia pues la divergencia de repositorios. Y esto pues puede ocurrir por varias razones. Cuando se está trabajando en paralelo, esto quiere decir cuando pues varios desarrolladores pueden trabajar en diferentes características o ramas en paralelo, lo que puede llevar pues a cambios dirigentes en el código base, porque siempre en un equipo de desarrollo son varios desarrolladores que están de cierta manera trabajando en la misma rama y si uno hace actualizaciones, pues la actualización debe guardarse y pues debe
tener pues el nombre del usuario o el ID del usuario quien hizo ese cambio para tener un control de cambio, ¿no? Básicamente, cuando se hacen también funciones conflictivas, que hace referencia cuando pues, se intentan fusionar ramas con cambios conflictivos. Esto puede surgir pues divergencias si no se resuelven adecuadamente, ¿no? En los repositorios. Entonces, cuando hablamos pues de divergencia de artefactos, esto pues hace referencia básicamente, pues en el contexto pues del desarrollo de software, porque pues esos contextos los estamos abordando desde el punto de vista del desarrollo de software, digamos que ya la evidencia de artefactos pues es considerado como un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque no está directamente relacionado con sistemas de control de versiones. Más bien pues se refiere a situaciones en las que dichos componentes o elementos o artefactos de un sistema o proyectos se vuelven diferentes o separan con el tiempo debido a diversos factores, ¿no es cierto? Entonces, estos factores pues pueden incluir, digamos, cambios en requisitos o cambios en las decisiones del diseño, ¿no es cierto? O evolución tecnológica o la falta de coherencia en la gestión de activos. Entonces, cuando hay un cambio de artefactos, también pues se genera divergencia de artefactos, ¿no es cierto? Y pues esto pues se considera un problema. ¿Por qué se considera un problema? Pues básicamente la divergencia de artefactos del sistema pues es un problema en el desarrollo de software que ocurre comúnmente y pues también en el desarrollo de sistemas de información, en infraestructura de TI y otros dominios, ya que pues puede dar lugar a inconsistencias, también puede dar lugar a incompatibilidades, puede dar lugar también a dificultades para mantener y evolucionar el sistema de manera efectiva, ¿no es cierto? Entonces, para manejar lo que corresponde a esta divergencia de artefactos del sistema, pues se toman una serie de medidas. La primera es establecer y seguir buenas prácticas de gestión de configuración, de documentación y control de cambios, ¿no es cierto? Seguir una estandarización, ¿no es cierto? Al momento, pues, de realizar esta distribución. Está luego ejecutar el software. Entonces, básicamente, para ejecutar el software, se refiere a que la máquina donde se escribe el código siempre es distinta a la máquina donde se ejecuta de manera productiva, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, eso hace referencia a una de las fuentes que genera pues problemáticas en el desarrollo del software, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud respecto a este término de ejecutar software o hasta el momento? No, no, señor. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que se dan al ejecutar software? Pues está la compatibilidad con el entorno productivo, las dependencias, la disponibilidad de servicios externos y también los recursos de hardware. Entonces, básicamente, si detallamos cada uno de estos problemas al ejecutar el software, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de ejecutar, tenemos en cuenta pues el concepto de que estamos implementando la solución en el ambiente de producción, ¿no? Subir a la aplicación a producción, el cual pues esto se considera pues el reto de que hacer que funcione la aplicación como debe funcionar al momento pues de ejecutar el software. Entonces, cuando hablamos de dependencias, esto pues hace referencia a que debemos contar con las diferentes dependencias como paquetes, como runtimes, como librerías, como bibliotecas que requiera la aplicación para que funcione bien. Entonces, pues, cuando desarrollamos una aplicación en cierta tecnología, debemos tener en cuenta las dependencias que
se encuentren, que yo pueda encontrar en internet, descargar las dependencias que requiere esa aplicación, que no vaya a ser que de pronto elijamos una tecnología muy antigua en donde las dependencias ya no se consigan, ¿no es cierto? Eso es un problema, ¿no? El obtener las dependencias. También la disponibilidad de servicios externos. Básicamente, pues la disponibilidad de servicios externos hace referencia al acceso a los servicios externos. Si básicamente al ejecutar el software, nuestra aplicación requiere de un servicio externo, pues el proveedor debe garantizarnos la disponibilidad total de ese servicio. ¿No es cierto? Muchas veces, pues, nosotros desarrollamos aplicaciones que contienen servicios externos que los provee un proveedor especializado, ¿no es cierto? Pues de cierta manera, si ese proveedor es regular, pues y no me va a disponer el servicio a las 24 horas al día, ahí yo voy a tener una disponibilidad de servicios, como que tipo de servicios, servicios de sistemas gestores de bases de datos, ¿no es cierto? Si mi aplicación requiere un sistema, un servicio de MySQL, por ejemplo, que es un sistema gestor de base de datos, y si el proveedor no me garantiza las 24 horas al día, pues mi aplicación sí con la base de datos caída pues va a estar inerte, ¿no es cierto? No va a ser funcional porque no va a permitir registrar datos, ¿no es cierto? También están los recursos de hardware. También en la disponibilidad de servicios externos, por ejemplo, si mi aplicación es de hacer compras en líneas y yo contrato un proveedor para que me brinde el servicio de pasarela de pago, ¿sí? Y si ese proveedor de cierta manera no me garantiza ese servicio de la pasarela de pagos, pues voy a tener un problema en mi aplicación porque no voy a poder hacer las aplicaciones, las compras en línea, ¿no es cierto? También están los recursos de hardware. Estos recursos de hardware hacen referencia a la capacidad de ejecución, a la memoria que requiere la ejecución y al procesador que se toma, ¿no es cierto? Hay veces las aplicaciones requieren recursos de hardware con buena capacidad y resulta que el equipo local donde se está ejecutando la aplicación no cuenta con esos recursos de hardware que necesita la aplicación para ejecutarse bien. Por eso se considera como un problema al ejecutar el software, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a hacer transacciones bancarias en mi aplicación, ¿no es cierto? Y si al hacer esas transacciones yo necesito 2.9 GHz de velocidad en el procesador, pero el procesador solo me puede otorgar 1.5, pues la transacción o se hace muy lenta o falla, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere pues con los problemas al ejecutar el software cuando hay recursos de hardware mínimos que no satisfacen la demanda de las operaciones que ejecuta nuestra aplicación, ¿no es cierto? Entonces, a eso se hace referencia a los problemas al ejecutar el software como tal. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento, No, Luis? señor. Listo, ok. Bueno, entonces ahorita hablamos de virtualización. Hay diferentes autores que brindan conceptos de lo que es virtualización. Por ejemplo, allí este autor, Turban, él dice que la virtualización es una versión virtual de algún recurso tecnológico, como hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento, recurso de red. Básicamente, la virtualización que permite de cierta manera atacar en simultáneo los tres problemas del desarrollo de software profesional, ¿no es cierto? Entonces, para eso surgió la virtualización, para atacar esos problemas del desarrollo profesional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos problemas de desarrollo profesional? Nosotros los habíamos hablado. Entonces, la virtualización permite dar solución a, a los problemas que surgen al momento de construir software. La virtualización da solución a los problemas que permite distribuir el software y también la virtualización da solución a, al momento de ejecutar un software, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ese es el concepto y lo que nos permite hacer virtualización.
¿no es cierto? Es como una versión virtual para simular un recurso hardware o un recurso intangible como lo es un software, ¿no es cierto? Para minimizar y dar solución a esos tres problemas del desarrollo de software profesional. ¿Alguna duda, inquietud respecto a, a la virtualización? No, no, señor. Listo. Entonces tenemos las máquinas virtuales, ¿no es cierto? Que fue el ejercicio que hicimos la clase pasada. ¿Qué pasa con las máquinas virtuales? Acá hay una ilustración que nos indica básicamente que yo puedo tener mi computador normal, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que yo tengo un computador de escritorio en mi casa, ¿no es cierto? Y a mi computador de escritorio de mi casa yo le instalé tres máquinas virtuales. Fíjense que de cierta manera pues aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis máquinas virtuales le instalé de cierta manera a mi computador de escritorio. Resulta que esas máquinas virtuales me van a consumir muchos recursos y básicamente cuando yo requiera de alguna máquina virtual, siempre al iniciar una máquina virtual, pues el inicio se hace lento, algo que es eficiente, ¿no es cierto? Además que tener instalado tres, seis o una máquina virtual, pues me va a consumir recursos a mi equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien saben ustedes, al momento de crear una máquina virtual, yo le asigno memoria RAM, yo le asigno capacidad de disco duro, ¿no es cierto? Y no crean que porque es virtual, entonces no va a consumir recursos al computador mío. No crean que porque es virtual van a decir, no, no, eso no va a consumir. No, cada máquina virtual que yo cree en mi computador de escritorio, en este caso del ejemplo, va a consumir recursos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la práctica anterior, vimos que en mi portátil, o ustedes que hicieron la práctica, pues de cierta manera crearon una máquina virtual, esa máquina virtual les está consumiendo recursos a su computador. Si ustedes instalan más máquinas virtuales, instalan diferentes imágenes de sistemas operativos, pues téngalo por seguro que les va a consumir más recursos y la máquina se les va a poner lenta, ¿no es cierto? Entonces, esto es un esquema para que entiendan qué es una máquina virtual, ¿no es cierto? Cada máquina virtual que yo tenga, pues me va a permitir realizar ciertas operaciones, ¿no es cierto? Como ingresar a mi bandeja de correo electrónico, abrir Word, Excel, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, pues, cada máquina virtual va a tener la capacidad, pues, de ejecutar ciertas operaciones, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces existen problemas con las máquinas virtuales, ¿no es cierto? Vamos a mirar a continuación cada uno de estos problemas con las máquinas virtuales. Entonces tenemos en cuanto al peso, nos dicen que en el orden de los gigabytes repiten archivos en común, entonces eso ocasiona pues un inicio lento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si una máquina requiere el sistema operativo Ubuntu, ¿no es cierto? Y la otra máquina también requiere, digamos, el mismo sistema operativo, pero por estar en una máquina virtual distinta, pues voy a tener que tener dos máquinas virtuales a la vez en dos máquinas distintas, lo que ocasiona, pues, de cierta manera, repetir archivos en mi computador de escritorio, ¿no es cierto? Porque estoy cargando dos sistemas operativos en cada máquina virtual, ¿no es cierto? Entonces, esto hace como una redundancia de recursos y pues ocasionan que el inicio pues de la máquina virtual se haga lenta. También está el costo de administración. Esto hace referencia a que necesita mantenimiento igual que cualquier otra computadora. Entonces, si yo tengo tres máquinas virtuales instaladas en mi computador, esas máquinas virtuales pues van a requerir mantenimiento. No crean que por ser virtuales nunca van a requerir mantenimiento.
que solo la máquina que requiere mantenimiento es la del computador de escritorio mía, ¿no es cierto? No. En las organizaciones, las máquinas virtuales también requieren mantenimiento, ¿sí? Entonces, van a requerir mantenimiento si hace falta espacio para esas máquinas virtuales una vez pues se haya generado pues información a partir de esas máquinas virtuales, ¿no es cierto? Entonces entraría a mirar el tema de mantenimiento de esas máquinas virtuales bajo el enfoque de almacenamiento, ¿no es cierto? O si esas máquinas virtuales están haciendo harto uso de recursos de procesadores por las transacciones o cantidad de operaciones que se generan en cada una de ellas, básicamente pues ya el límite de los procesadores no da abasto, la velocidad de cada procesador no da abasto, entonces toca mirar cómo se agiliza el tema del procesador de la máquina virtual, ¿no es cierto? Entonces, eso hace referencia a costo de administración para las máquinas virtuales, ¿no es cierto? Y está también pues múltiples formatos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay diferente información que maneja cada máquina virtual y si una máquina virtual de pronto eh, eh, está preparada para un formato en especial y la otra tiene un formato distinto, entonces ahí van a presentar como incompatibilidad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo de múltiples formatos, como yo dar solución a ese tema de información que viene en diferentes formatos, ¿no es cierto? Tener en cuenta que las máquinas virtuales pues manejan sistemas operativos Ubuntu, Windows, Mac, ¿no es cierto? Yo como voy a manejar de ciertamente el tema de formatos, ¿no es cierto? Si estas máquinas virtuales pues requieren interactuar una entre ellas, ¿no? Bueno, ¿alguna inquietud respecto a estos problemas de las máquinas virtuales? No, no, señor. Listo, entonces aquí vemos de cierta manera una imagen que nos representa una analogía de lo que es un contenedor. Entonces vemos de cierta manera un grupo de marineros en sus embarcaciones en donde pues básicamente están eh, digamos trasladando cargas para depositarlos en un diferente contenedor, ¿no es cierto? Entonces básicamente en esta imagen vemos que hay diferentes contenedores. Cada contenedor pues da garantía de lo que está guardado allí en el contenedor va a estar bien, ¿no es cierto? Porque el contenedor le va a proporcionar todas las garantías al objeto que se esté guardando allí en el contenedor para que éste pueda trasladarse dentro del contenedor de manera segura y sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando hablamos de contenedores, hagan en cuenta que son containers, ¿no es cierto? Esas embarcaciones que transportan, digamos, productos de todo tipo que van dentro de contenedores. Asimismo se aplica pues esa analogía, ese concepto de contenedores al momento de nosotros desarrollar aplicaciones, ¿no es cierto? Con la única diferencia que el contenedor en el desarrollo de software lo que va a guardar es una aplicación el cual va a proporcionar un ecosistema adecuado para que esa aplicación funcione bien y que sea trasladada cuando se requiera, ¿no es cierto? Entonces a eso hace referencia los contenedores. Entonces hablamos del concepto de containerización. Básicamente nos dice que eso es el empleo de contenedores para construir y desplegar software, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la containerización, recuerden que es el empleo de contenedores para qué? Para construir y desplegar software, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la imagen, que son como unos cubos, cada uno de ellos son contenedores, ¿no es cierto? En el cual pues se construyen los contenedores y se van a desplegar. Entonces, hay unos beneficios de los contenedores, están que son flexibles, son livianos, son portables, son de bajo acoplamiento y son escalables y seguros, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, esas son las ventajas de utilizar contenedores, ¿sí? Básicamente
básicamente para que tengan en cuenta estas características flexibles porque de cierta manera permiten comunicar contenedores entre sí sin reutilizar recursos innecesarios, ¿sí? Portables porque los contenedores pues pueden ser llamados cuando se requieran. Son seguros porque al estar la aplicación guardada en un contenedor, le provee seguridad para que terceros no accedan de cierta manera a a la aplicación contenida dentro de ese contenedor. Entonces aquí vemos como las arquitecturas entre contenedores y máquinas virtuales. Entonces vemos que de cierta manera en los contenedores tenemos la aplicación A, tenemos la aplicación B y tenemos la aplicación C, ¿no es cierto? Entonces, cada aplicación pues va a requerir de las librerías, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esas aplicaciones pueden estar guardadas en un contenedor, ¿no es cierto? En un contenedor. Y básicamente, si vemos la arquitectura de la máquina virtual, básicamente fíjense que si yo tengo una aplicación, debo tener las librerías y tengo que tener un sistema operativo instalado. Si yo veo la aplicación B, ella tiene que tener librerías y también un sistema operativo instalado para esa aplicación. Si yo tengo aquí la aplicación, tengo que tener librerías y tengo que tener un sistema operativo para alojar esa aplicación C. Entonces, fíjense que mientras en los contenedores yo nada más requiero de un sistema operativo para almacenar las tres aplicaciones contenidas en un contenedor. En la máquina virtual sí me hace exigir para cada aplicación un sistema operativo, algo que requiere de muchos más recursos, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes sacarán sus opiniones porque los contenedores son más eficientes y ahora ahorran más recursos a la hora de implementar un desarrollo de software, ¿no es cierto? ¿Entendido hasta el momento? Sí, señor. Listo. Entonces, pues acá hay algunos comandos para trabajar en contenedores que vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces está el Docker PS que muestra los contenedores en ejecución. Está el Docker PS-A, que básicamente consulta los contenedores que están en ejecución y los contenedores que están detenidos, porque un contenedor tiene estados, ¿no es cierto? Uno puede iniciar un contenedor, puede ejecutar un contenedor o puede detenerlo. Está el Docker Start, que es para iniciar un contenedor. Está el Docker Stop, que es para detener un contenedor. Está el Docker Attach, que es para yo poder conectarme a un contenedor en ejecución. Está el Docker Run, que crea y ejecuta contenedores. Está el Docker RM, que es para eliminar un contenedor. Está el Docker Image, que muestra pues las imágenes actualmente que hay. Está el Docker Build, que es para crear una imagen de un Tarbalch. Y está el Docker Search, que es para consultar las imágenes de un contenedor, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que vamos a jugar con esos comandos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, yo acá, permítame un momentico aquí. Eh, Vamos a abrir aquí esto. Bueno, entonces, vamos a ir aquí a este documento. Entonces, básicamente vamos a iniciar aquí preparando el entorno de trabajo, ¿sí? Entonces, uno entrando a docker.com puede descargar el Docker, ¿no es cierto? Entonces, para descargar el Docker, aquí pues yo les muestro el paso a paso. Eso está en Territorium también, en el material de contenedores, que nos enseñan a cómo descargar e instalar el Docker. Entonces, entramos a docker.com, ¿no es cierto? Seguidamente,
hacemos clic en Get Started, ¿no es cierto? Entonces, él acá me muestra la opción, aquí voy a dibujar aquí, él me muestra la opción para poder descargar el Docker para Windows, ¿no es cierto? Igualmente, pues hay Docker para Ubuntu, Docker para Mac, entonces dependiendo del computador, del sistema operativo que contengan sus computadores, asimismo descargan pues la versión del Docker, ¿no es cierto? ¿Alguna duda inquietud hasta el momento? No, todavía no, señor. Listo. Esto está muy bien especificado en el material de apoyo de contenedores. Digamos que yo hice como este documentico aparte como para la clase, ¿sí? Eh, entonces, igualmente, pues ustedes consultan el material de apoyo, virtualización para contenedores para así mismo descargar e instalar el Docker, ¿sí? Listo, entonces descargan el Docker. Entonces aquí, fíjense que acá dice Docker para Mac, Docker para Linux, ¿no es cierto? Y Docker para Mac, ¿no es cierto? Entonces ustedes descargan el de Windows, ¿no es cierto? Entonces fíjense que acá yo descargué el Docker para Windows porque yo tengo un sistema operativo de Windows, ¿sí? Venga, aquí yo agrando un poquito, ¿sí? Listo. Ahora, fíjense que cuando yo ejecuto el instalador, yo acá le doy clic derecho, abrir como administrador y él empieza, se abre el asistente de instalación. Entonces él acá me dice Docker Desktop, porque es el Docker de escritorio, el instalador del Docker de escritorio. Él acá pues empieza a realizar la instalación. Automáticamente él empieza así acá a realizar la instalación. Fíjense que acá inicia la instalación, ¿no es cierto? Acá hay una barrita en donde me mide el progreso de la instalación, que es esta que está aquí en verde. Dice acá que la instalación se terminó con éxito, ¿no es cierto? Entonces dice close y restaurar. Entonces le dan clic aquí a cerrar y resetear, ¿sí? Para terminar la instalación. Entonces cuando se termina la instalación, fíjense que en el escritorio pues les va a aparecer este icono de Docker Stop. Ese icono es para abrir el Docker. ¿Listo? Básicamente, cuando yo abro este Docker, me sale, digamos, esta interfaz en donde pues yo le voy a decir que acepto, ¿no es cierto? Si al momento de aceptar me aparece esta ventana de error, quiere decir que el Docker requiere de otra versión del kernel. El kernel es como el sistema operativo del computador, ¿no es cierto? Entonces, para solucionar este problema, si les llegase a pasar y les sale este error, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir en el buscador de Windows, buscan activar o buscan la opción de activar o desactivar las características de Windows, ¿no es cierto? Que es esta opción de aquí, que se les presenta acá. Le dan aquí, pues, abrir, ¿no es cierto? Y cuando ya ingresen a las características de Windows, fíjense que acá están en la ventana de características de Windows, van a señalar tres cosas. Primero, van a señalar que esté señalado la plataforma de máquina virtual, que esté señalado la plataforma de hipervisor de Windows y que esté también señalado el subsistema de Windows para Linux, ¿no es cierto? Entonces van a garantizar que estos cuadritos de acá estén seleccionados. Entonces luego le hacen aquí aceptar, ¿no es cierto? Entonces, luego aquí él aplica los cambios que se efectuó en la ventana de activar o desactivar las características de Windows, ¿no es cierto? Eh, y básicamente él acá avisa que ya Windows completó los cambios que le hicimos, ¿no es cierto? Entonces, una vez efectuados esos cambios, fíjense que vamos a buscar el Windows PowerShell aquí. Aquí está el Windows PowerShell, ¿no es cierto? Entonces, ustedes escriben en el buscador del Windows PowerShell, ¿sí? Y él les va a mostrar esto. Entonces, ustedes seleccionan esta opción de ejecutar como administrador.
cuando ejecutan como administrador les sale pues la ventana de comandos de PowerShell, ¿no es cierto? Que es esta, ¿sí? Entonces, básicamente, nos dice que en esa ventana de comandos tenemos que copiar esta ruta, ¿sí? Esta ruta de acá, ustedes la van a copiar, ¿sí? Copian esta ruta acá y la van a pegar aquí en la ventana de comandos de PowerShell, ¿no es cierto? Entonces, una vez pegada la ruta, fíjense que acá está pegada la ruta, que es toda esta rutica de acá, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos esa ruta? Pues de aquí la sacamos. Aquí está. Si ustedes copian toda esta ruta y lo pegan aquí. Entonces le dan Enter. Entonces él empieza de cierta manera a habilitar las características del Windows para que se me pueda abrir bien el Docker a causa de esa ventana de error, ¿no es cierto? Entonces, una vez, fíjense que le está habilitando las características y acá me indica que la operación se completó con éxito, ¿sí? La operación se completó correctamente, el 100%. Entonces ya con eso, fíjense que de cierta manera van a ingresar este comando, el WSL-set-default version. Este comando se hace para comprobar si el Docker quedó bien instalado. Entonces yo voy a consultar la versión del Docker, ¿no es cierto? Listo. Entonces, luego de hacer eso, van a ir a este enlace. Van a ir a este enlace de acá y van a descargar el paquete de actualización del kernel del Linux, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, ustedes van a hacer aquí, clic acá, hacen clic en este enlace, ¿no es cierto? Y él les descarga el paquete de actualización del kernel de Linux. Entonces aquí yo lo descargué y lo ejecuté como administrador, el WSL, ¿no es cierto? Entonces cuando yo lo ejecuto, se me abre el asistente para de instalación del sistema de Linux para instalación, ¿no es cierto? Acá dice bienvenido al subsistema de Windows para Linux. Entonces, ese es el asistente que me va a permitir actualizar el kernel, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque de cierta manera al abrir el Docker me sale la ventana de error que dice que el kernel no es el adecuado para poder abrir el Docker. Entonces yo tengo que entrar a actualizar el kernel. El kernel es como el sistema operativo, ¿cierto? Entonces yo le doy aquí Next y él aquí de cierta manera empieza a instalar y hacer la actualización del kernel. Y aquí pues él ya me dice que terminó. Me dice se ha completado la instalación del subsistema de Windows para Linux y se ha actualizado completamente, ¿no es cierto? Le doy Finish, le doy clic aquí en Finish. Y fíjense que aquí ya me permite abrir el Docker, ¿no es cierto? Entonces, estos son unos pasitos para, de cierta manera, aprender a descargar e instalar el Docker como tal, ¿no es cierto? Listo, entonces aquí pues ya se abre el Docker. Esta es la interfaz del Docker de escritorio, ¿no? Entonces ahora sí vamos a mirar cuál es la versión del Docker que se instaló. Entonces están viendo pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor, estamos viendo pantalla. Listo. Entonces, fíjense que pues son una serie de pasos que son trabajables, ¿no es cierto? De pronto dirán, no, pues son muchos pasos, no, son pasitos a seguir en detalle, pero pues el manual indica muy bien cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya voy a entrar a mi PowerShell. Pues acá de cierta manera dice, listo, en el PowerShell escriba este comando. Docker menos versión. Entonces aquí el PowerShell me informa la versión que se instaló del Docker. Eso quiere decir que
quedó bien instalado el Docker, ¿sí? Si al momento de consultar la versión del Docker no le sale nada, es que no quedó instalado. Entonces es una manera de comprobar que el Docker quedó bien instalado, ¿no es cierto? También está este otro comando, Docker info. Básicamente es otro comando que se ingresa en la ventana de comandos del PowerShell y es para saber información más a detalle del Docker que se instaló. Entonces acá me muestra la versión, ¿no es cierto? El contexto y me muestra pues todos, digamos, los paquetes que tiene esa versión, ¿no es cierto? Aparte de descargarlo, también hay un Docker que se trabaja en línea, ¿no es cierto? Digamos que esto yo lo muestro por si el estudiante tiene problemas en instalar el Docker en el computador, que eso le movió por todos los lados, siguió a detalle y no pudo. Entonces hay una opción que me permite trabajar Docker en línea. Entonces el Docker en línea para ingresar, ingresan con este enlace, ¿no es cierto? Play with Docker, ¿sí? Es como jugar con Docker, ¿sí? Entonces, se les abre esta ventana, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben de loguearse, ¿sí? Para trabajarlo en línea, deben de loguearse con Docker, como registrarse, ¿sí? Entonces, cuando le dan clic en Login, fíjense que aquí dice Inicie sesión en Docker para continuar jugando con Docker. Le piden el nombre o dirección de correo electrónico, ¿no es cierto? Acá dice, no tienes cuenta, inscribirse, pues entonces usted le da acá inscribirse, ¿no es cierto? Docker es una herramienta gratuita, ¿no? Vamos aquí a aceptar al compañero Luis Gabriel. Luis Gabriel, ¿me escuchas? Sí. Sí, señor. Lo que pasa es que Ah, listo. estaba instalando el Docker y se me reinició el Ah, computador. ok. Ah, ok, listo, listo. Entonces, bueno, volvamos aquí. Estábamos acá. Listo. Entonces ustedes le dan inscribirse, ¿no? Recuerden que esta opción es por si no quieren trabajar con el Docker de escritorio y si quieren trabajar con el Docker en línea, pues lo pueden hacer. Digamos que hay estudiantes que se les dificulta instalar el Docker de escritorio y trabajan con el Docker en línea, ¿no es cierto? Entonces, pero pues es buena práctica que el aprendiz tenga el conocimiento de descargar e instalar el Docker de escritorio para trabajarlo en escritorio, ¿sí? Digamos que como primera opción yo utilizaría el Docker de escritorio, ¿sí? Y pues también que tengan en cuenta que el Docker también se puede trabajar en línea, ¿no es cierto? Entonces le dan inscribirse. Fíjense que de cierta manera le hice el correo electrónico acá. Luego pues le dan un nombre de usuario e ingresan una contraseña, ¿no es cierto? Aquí es importante que ingresen el correo electrónico de ustedes, ¿no? Recuerden que esto es un manual, ¿sí? Acá yo pongo mi correo electrónico, pero es porque yo estoy suscribiéndome con mi correo a la cuenta de Docker. Ustedes deben de utilizar su correo electrónico, ¿sí? Además, si van a intentar registrarse con mi correo electrónico, Docker no los va a dejar porque va a decir que ya hay un usuario registrado con este correo. Entonces, aquí deben registrarse con su correo electrónico. El nombre de usuario, en el caso, pues ponen su nombre de usuario, por ejemplo, Luis, puede poner como nombre de usuario Luis y ponen una contraseña, ¿no es cierto? Una contraseña. ¿Listo? Entonces le dan inscribirse, le dan aceptar, le dan clic aquí en este botoncito azul, que es básicamente de enviar actualizaciones y anuncios de productos y le dan inscribirse, ¿no? Le dan acá. Listo. Entonces luego les pide como una prueba de seguridad como para mirar si el usuario que se está intentando inscribir o registrar no es una máquina, sino que es un ser humano que realmente quiere utilizar esta herramienta para trabajar Docker en línea. Entonces ustedes seleccionan pues los cuadritos en base a la pregunta que les pide el sistema de seguridad de Docker, ¿no es cierto? Una vez lo hayan hecho, pues de cierta manera aquí pues ingresan el correo electrónico, luego le dan aquí continuar y básicamente les va a pedir el correo.
qué pena, les va a pedir la contraseña. Entonces ingresan la contraseña que inicialmente ustedes pidieron. Una vez ingresan la contraseña, Docker les da la bienvenida. Les va a decir aquí, hola Marco, hola Luis, hola Carlos, bienvenido a Docker, ¿no es cierto? Entonces le dan aquí a aceptar, ¿sí? Le dan aquí a aceptar. Una vez le dan clic en aceptar, básicamente aquí ya les muestra Docker como tal, ¿no? Aquí ya, fíjense que acá, ustedes le dan acá iniciar, ¿sí? Y aquí ya les muestra la interfaz de Docker en línea. Aquí esto ya es Docker en línea, ¿sí? Entonces, ustedes verán que cuando hacen clic aquí en adicionar nueva instancia, les va a aparecer la ventana de comandos, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes empiezan a jugar con los comandos de Docker, ¿no es cierto? Aquí les lleva un tiempo porque les dice, tienen 4 horas para utilizar el Docker, ¿sí? Después de esas 4 horas, pues él vuelve y hace el conteo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya me habilita la consola para hacer Docker. Fíjense que acá yo estoy aquí, en este comando de acá, Docker version, estoy consultando la versión del Docker que trae el Docker por defecto en línea. Entonces él me dice que el Docker que viene instalado es el de la versión 24.0.2, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá yo puedo ingresar el comando docker info para saber más información acerca del Docker, de la versión del Docker que está instalada pues en línea, que recuerden que ya pues viene la versión del Docker instalada por defecto porque es la herramienta del Docker para trabajar en línea, ¿no es cierto? Fíjense que acá me muestra la información del Docker. Y ya, acá algo importante es que si cierro el navegador web, pero copio la URL del Docker en línea, puedo conservar lo que he trabajado hasta el momento, ¿no es cierto? Digamos que ustedes copian esta URL y cerraron la ventana intencionalmente, pues con esta URL yo vuelvo y la pego y él me va a guardar lo que yo llevaba trabajando aquí en la ventana de comandos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá de cierta manera se adjunta pues este enlace y listo. Eso es como básicamente para que tengan en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el PowerShell. Yo aquí pues de cierta manera voy a abrir esto, el PowerShell. Aquí, primero, para trabajar con el PowerShell, pues yo primero tengo que abrir mi Docker. Entonces yo hago clic sobre el icono del Docker, ¿sí? Entonces él se va abriendo. Aquí para buscar el PowerShell, fíjense que yo aquí en el buscador del Windows escribo PowerShell y aquí me sale PowerShell. Entonces lo que hago es de cierta manera abrirlo. Yo abro el PowerShell. Ujú. Entonces tengo de cierta manera, fíjense que acá se me abrió la ventana de comandos del PowerShell, ¿sí? Vamos a, vamos a esperar un momento a que se me abra pues lo que corresponde al... Fíjense que acá se me abrió ya el Docker escritorio. ¿Sí lo están viendo en pantalla? Sí. Sí, señor, ahí se ve. Listo, entonces ya voy a empezar a trabajar con mi Windows PowerShell, ¿sí? Voy acá a agrandar un poco, ¿sí? Entonces, hay un comando que es docker -a. Ese comando, piense que él me va a consultar los contenedores que están creados hasta el momento. Y él me dice que hay un contenedor con este ID, con una imagen de Ubuntu, se creó hace 2 horas y está en estado como que no se está ejecutando, ¿sí? Entonces,
yo voy a hacer un comando para, de cierta manera, borrar los Docker que tengo actualmente, ¿no es cierto? Entonces, ese comando va a ser el siguiente. Bueno, ese comando se llama Docker. ¿Están viendo pantalla? ¿Están viendo claro los comandos? ¿Me avisan? Sí, señor, ahí se ve bien. Listo. Entonces el siguiente comando es para eliminar todos los contenedores que se han creado. Container, Docker container, prune, ¿sí? Con ese comando, él me elimina todos los contenedores que tengo creados, ¿no es cierto? Entonces le doy acá Enter, aunque solo tengo creado uno. Entonces él me dice, ¿quiere continuar para eliminar todos los contenedores que ha creado? Yo le digo que sí. Le doy Y, la Y, le digo que sí. Enter. Y entonces él procede pues a eliminarme los contenedores. Esto lo hago para iniciar desde cero, ¿sí? Entonces listo, él me dice, listo, se eliminó el contenedor con este ID largo, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo y utilizo el comando para consultar los contenedores que se encuentran en ejecución y detenidos, fíjense que él ya no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque yo eliminé el contenedor. Fíjense que no me muestra ya nada. Él me muestra aquí en la tablita que ya no hay ningún contenedor. ¿Listo? Entonces, hay una tarea básicamente que dice crear 5 contenedores Docker de los servicios a virtualizar del proyecto formativo, que esa es digamos, la actividad que plantea la guía. Fíjense que la guía de aquí, vamos a ir acá, guías de aprendizaje, estamos en la fase de aplicación, guía de aprendizaje 5. Vamos a abrir aquí la guía de aprendizaje 5. Abrir, abrir. Vamos a abrir con Microsoft Edge. Es este informe técnico de virtualización y contenedores. Dice un informe técnico para la virtualización de los servicios requeridos en el proyecto formativo. Entonces, digamos que para ese primer punto, básicamente dice crear 5 contenedores de los servicios a virtualizar. Entonces, yo voy a empezar creando contenedores, ¿sí? Entonces, para crear los contenedores, básicamente yo voy a ingresar este comando, docker. Hoy voy a hacerlo con 2, ¿sí? Y ustedes hacen el ejercicio restante pues con 5 contenedores de servicios que ustedes requieren en su proyecto formativo, ¿sí? Voy a hacer docker run menos name. Doy de cierta manera el nombre del contenedor. Yo digo que requiere un contenedor que se llama registrar cliente, ¿sí? Registrar cliente. Eh, y vamos de cierta manera a hacerle aquí el -d. Luego va el nombre de la imagen, Ubuntu. Recuerden que para crear un Docker yo debo hacer uso de una imagen. En este caso, Ubuntu es una imagen que ya viene por defecto, que ya está creada. Entonces yo hago uso de esa imagen para poder crear mi contenedor, ¿no es cierto? Ubuntu tile -f guión def guión null. Entonces si yo hago esto, fíjense que ahí pues de cierta manera me creó el Docker.
me creo el contenedor. Ahí él me creó el contenedor, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si yo consulto nuevamente con la barra, esta ventaja del PowerShell es que me guarda, digamos, los comandos que yo he ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, con el comando docker ps-a voy a mirar cuáles son los contenedores que he creado, ¿no es cierto? Le doy enter y fíjense que aquí ya me dice que hay un contenedor que se creó con la imagen Ubuntu. Ese contenedor tiene la característica de que se está ejecutando indefinidamente, por eso yo le agregué el -f null para que ese contenedor se esté ejecutando de cierta manera indefinidamente. Listo, entonces fíjense que ahí me apareció el contenedor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes van a crear cinco Docker, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta actividad, ¿no es cierto? Entonces, acá yo les pido, de cierta manera, debe tomar pantallazos de cada uno de los comandos usados para la creación de los 5 Docker. Entonces, ustedes van a tomar pantallazos de esto, ¿no es cierto? Entonces, toman un pantallazo y de cierta manera lo pegan, ¿no es cierto? Lo pegan, por ejemplo, aquí lo pegan, un documento aparte, pegan el proceso, ¿no es cierto? Que yo vea que ustedes implementaron los Docker adecuadamente para crear los Docker, ¿no es cierto? Y explican. A continuación, el siguiente comando es para consultar el Docker. Luego, el siguiente comando es para crear el Docker, ¿sí? Así es, quiero que me hagan ese primer punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear otro Docker, entonces yo hago lo siguiente. Utilizo, este no se va a llamar registrar cliente, sino que otro servicio que requiere mi aplicación. Entonces, otro contenedor que requiere mi aplicación va a ser, por ejemplo, consultar cliente, ¿sí? O consultar cliente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nuevamente hacen esto, le dan enter y él pues me crea el contenedor encargado de alojar la aplicación que me va a consultar el cliente. Entonces, si yo nuevamente hago aquí docker ps-a, fíjense que me aparecen dos contenedores creados, ¿sí ve? Se me hacen dos contenedores creados, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a crear 5, entendido hasta el momento, y tomando los pantallazos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que se crearon bien los contenedores? Sencillamente porque docker ps-a me indica los contenedores que se crearon. ¿Entendido, Luis? ¿Y demás compañeros? Yo tengo una duda, pero con respecto a los contenedores lo debemos crear dependiendo del proyecto que llevamos nosotros, pues Sí, cada sí, del grupo. proyecto, sí, del proyecto. En- Por ejemplo, ok. un compañero que se trabaja en una veterinaria, que el proyecto de él maneja, por ejemplo, vende productos para mascotas. Entonces, que básicamente creen 5 contenedores que van a alojar las aplicaciones que requieren. Entonces, una para registrar producto, una para, no sé, actualizar producto, para, sí, los requerimientos que requiera el proyecto, ¿sí? ¿Listo? Ah, listo, profe. Entendido. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Luis, ¿qué requerimientos, qué contenedores usted puede crear en base, pues, que ese contenedor pueda guardar, digamos, el servicio que requiere ese contenedor? No, pues, o sea, dentro del proyecto mío Sí. sería registrar silo. Ajá, sí. Otro sería, no sé si entraría, por ejemplo, hay una acción que tiene pues el proyecto de nosotros, que es borrar silo, que entonces esa información que se registró se debe Ujú. borrar. Ahí Ah, entraría correcto. otro contenedor. Sí, claro, entonces ahí entraría otro contenedor, sí. Ujú. Listo. Tenemos otro que es actualizar como el registro que se hace del silo, entonces, Correcto. Entonces actualizar silo
Y por ejemplo, eso, no sé, ¿ustedes manejan usuario? La tabla usuario o Ah, una sí, sí, tabla, también ¿sí? va a tener ¿Sí? dos usuarios, dos tipos de Correcto. usuarios. Entonces lo cogen 5 requerimientos y lo establecen, los crean, ¿sí? Lo crean los Ok, contenedores, ¿sí? Ujú. listo, profe. Listo. Luego dice, ay, la tarea que se me hizo acá. Listo. Entonces, fíjense que acá dice, debe tomar pantallazos de cada uno de los comandos usados para la creación de los contenedores y explicar o describir textualmente eh, cada comando utilizado, ¿sí? ¿Listo? Entonces, luego, entonces este punto ya salió. Ya ustedes saben crear contenedores, ¿sí? Luego dice, procede a consultar los contenedores creados, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben que el comando, una vez creados los 5 contenedores, el comando para consultar los contenedores en ejecución o detenidos es el docker ps-a. ¿No es cierto? Ingresan acá y acá le debe aparecer 5 contenedores, ¿sí? Entonces toman el pantallazo, por ejemplo, aquí, toman el pantallazo, lo pegan para ese punto 2, ¿no es cierto? Para ese punto lo pegan acá, ¿tá? Y ahí se debe reflejar los 5 contenedores y escriben, se implementa el comando docker ps-a porque me permite hacer tal cosa, ¿listo? Entonces ahí está ese segundo punto, ¿sí? ¿Listo? Ahí ya sale ese segundo punto, Listo, señor. ¿listo? Básicamente aquí hay otra manera de consultar. Si yo le digo, por ejemplo, consultar, y quiero que los consulten así, individualmente. Docker PS, Docker PS. Bueno, consultar. Docker. Docker PS, pongámosle PCID. Creo que quería consultarlo individual. PS, pongámosle acá un momentico, CC 493 F, FD 1529. Vamos a ver si así sirve. No creo que sirva. Dice Docker Hell lista de container. No, no. No, entonces si lo consultan así, espera acá yo hago aquí con esto. Ujú. Sí. Listo, sí. Básicamente acá voy a limpiar. Con clear se limpia la consola, ¿sí? Acá, entonces, básicamente lo que les quería mostrar es que uno puede consultar las especificaciones de un contenedor. Entonces, si yo voy aquí Docker ps-a, fíjense que él me muestra los contenedores que tengo actualmente, que fue los que consultar cliente y registrar cliente. Si yo quiero ver las especificaciones más a detalle de ese contenedor, yo puedo utilizar el Docker inspect, y le voy a escribir el ID del contenedor, que es este. Fíjense que el ID del contenedor consultar cliente, yo puedo consultar las especificaciones por ID o por el nombre. Yo le puedo acá ponerle consultar cliente, ¿sí?
Entonces, si le hago acá Enter, fíjense que él me muestra toda esta información que tiene ese contenedor en formato JSON, ¿sí ve? ¿Sí? Entonces, esto lo hago más que todo como para que sepan, ¿sí? Que yo puedo entrar a consultar las especificaciones más a detalle del contenedor, ¿no es cierto? Si yo aquí hago Docker PS-A y también puedo buscar, consultar las especificaciones por ID, ¿no es cierto? Entonces, yo acá puedo poner Docker inspect en vez de utilizar el name del contenedor, utilizar el ID del contenedor. Entonces, cc 493 FDE 1529, lo doy enter. Y fíjense que me muestra acá la información en formato JSON de ese contenedor, ¿no? Eso es más que todo como para que comprendan que existe un comando que hace eso, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer clear para borrar y voy a hacer aquí el docker ps-a. ¿Listo? Listo, entonces ya ese segundo punto. Ya está, luego dice de los 5 contenedores creados, elimine un contenedor. Resulta que uno puede eliminar un contenedor. A continuación voy a hacerlo aquí. Entonces, eliminar un contenedor. Podemos de cierta manera utilizar eh, pongamos Docker RM. Póngale Docker RM menos F y el nombre. Consultar cliente. Vamos a mirar. Entonces, fíjense que la I me eliminó el contenedor llamado consultar cliente, ¿sí? Lo eliminé por nombre. Si yo hago acá nuevamente y consulto, docker ps-a, fíjense que ya nada más al momento de consultar los contenedores que están en ejecución o detenidos, nada más me muestra uno. ¿Por qué? Porque el de consultar cliente se eliminó. Entonces, ahí pues ya está el comando para eliminar un contenedor, ¿sí? Entonces, ahí ya está el tercer punto, ¿sí? El tercer punto, ¿sí? Y ahora dice aquí que con base al material de apoyo, imágenes y contenedores, ejemplo de imágenes y contenedores, realice un mapa mental del contenido temático, ¿sí? Hay un ejemplo en el material de apoyo, fíjense. Vamos a ir aquí a territorio. Luis, ¿quedó entendido el de eliminar? Sí, El sí, tercer señor. punto. De Sí, los sí. 5 contenedores que crearon, van a eliminar uno. Y nuevamente Eliminarlo. aquí también yo les voy a anotar nota. En cada punto tienen que tomar pantallazo y hacer la descripción textual. ¿Sí? Nota debe tomar pantallazo, pantallazo del comando implementado para la eliminación. La eliminación. Y asimismo, pantallazo, pantallazo de la consulta de contenedores para observar el contenedor eliminado, ¿sí? Para observar, mejor dicho, para observar la lista de contenedores en ejecución, ¿sí? Entonces, ¿por qué les pido ese pantallazo de la consulta? Porque con eso yo sé que les eliminó, ¿no es cierto? Listo. Listo, entonces ya ese tercer punto ya. Y el cuarto dice, con base al material de apoyo,
imágenes y contenedores. Entonces vamos a ir aquí a territorio. Vamos a ir, este es el curso, vamos a ir aquí a edición de contenidos. Voy acá a ingresar a territorio nuevamente, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Acá, tan. Ese a territorio. Bueno, entonces acá ya va a entrar al curso del técnico en programación de aplicaciones y servicios por la nube para mostrarles el material de apoyo. Fíjense que de cierta manera estamos aquí en el módulo 5 de despliegue de aplicaciones. En el material de apoyo hay un material de apoyo que se llama contenedores, ¿sí? Hacen clic en contenedores. Este material de apoyo es muy bueno. Sugiero que lo lean detenidamente, que le saquen provecho a este material, porque con lo que yo les doy, les explico, ustedes leyendo también este material se van a volver duros en Docker, ¿sí? Entonces, hay un material de apoyo con comandos de Docker, creo que si no estoy mal, es aquí, imágenes y contenedores, ¿sí? En imágenes y contenedores está este material de apoyo que ustedes lo pueden descargar. Se llama ejemplo de imágenes y contenedores. Le dan clic en descargar y él les muestra un ejercicio de contenedores, ¿sí? Entonces se les va a mostrar cómo en un contenedor pueden de cierta manera instalar un servicio de MySQL, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí para que se den cuenta, ¿sí? Pero de este material de apoyo quiero que me hagan el mapa mental, ¿sí? El mapa mental, ¿sí? De los que le demuestran acá. Entonces les voy a hacer el ejemplo de cómo, de cierta manera, instalar el contenedor, el servicio de MySQL en un contenedor, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, él dice acá, voy aquí a ingresar al PowerShell, voy acá a eliminar todos los Docker, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el comando para eliminar todos los Docker? Era este, Docker, Docker, container prune. Esto es para eliminar todos los contenedores. Le doy que sí, yes. Él me pregunta, ¿está seguro que quiere continuar? Sí, yo quiero eliminar todos los contenedores. Listo. Entonces luego los consulto, los contenedores, y no me aparece nada. Listo. Entonces vamos de cierta manera a seguir la guía. Entonces, esta guía me indica cómo yo puedo crear un contenedor para instalar MySQL, ¿sí? Es como para hacerles la demostración de que se puede instalar un sistema de gestor de bases de datos. Entonces, si vamos aquí pues yo ya lo tengo descargado, voy a agrandarles esto un poco, ¿sí? Entonces él me dice, este comando docker search ubuntu es para consultar las imágenes. Entonces, si yo aquí limpio la consola con clear y escribo docker search ubuntu. ¿Sí está visualizando bien, Luis? Sí, señor, ahí se está viendo muy bien. Listo. Entonces recuerden que el ejercicio es crear un docker para que en ese contenedor yo pueda instalar el servicio del sistema gestor de datos de MySQL, ¿sí? Entonces, Ubuntu es la imagen, ¿sí? Entonces yo acá estoy diciendo, voy a consultar las imágenes que hay en Ubuntu, las que están creadas. Y entonces él acá me las lista. Voy a esperar acá un rato. Él ahí me las debe listar como se muestra en el manual, que ustedes ya tienen acceso a ese manual porque está en territorio. Fíjense, acá me muestra todas las imágenes que están. Yo cuál voy a utilizar, la de Ubuntu, ¿no es cierto?
¿Por qué la de Ubuntu? Porque voy a crear un contenedor con esa imagen Ubuntu. Recuerden que yo tengo que hacer uso de una imagen para crear un contenedor. Si no hago uso de una imagen, pues no puedo crear contenedores. Entonces voy a hacer uso de la imagen que viene creada por defecto, Ubuntu. Entonces aquí hago lo siguiente. Acá. Entonces ahí yo bajo y me dice listo. Entonces Docker pull Ubuntu. Eso que me dice que para descargar la imagen utilizamos el comando docker pull y el nombre de la imagen. Entonces yo voy a descargar la imagen, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy acá, entonces yo voy a hacer docker pull y el nombre de la imagen, Ubuntu, ¿no es cierto? Entonces aquí con docker pull Ubuntu yo descargo la imagen. Docker pull Ubuntu. Listo. Entonces fíjense que ahí creo la imagen. ¿Sí? Si se dan cuenta que la acá me dice tan, latex, docker, el ahí descargó la imagen. ¿Listo? Listo. Entonces, luego que descarga la imagen, eh, fíjense que dice para descargar la imagen utilizamos el comando docker pull nombre. Pues el nombre hace referencia al nombre de la imagen, que es Ubuntu, ¿sí? En la máquina host, es decir, en la de nosotros, donde el nombre corresponde al nombre de la imagen, a descargar, en este ejemplo, Ubuntu. Recuerde que estos procesos requieren ser ejecutados con un usuario administrador. Ahora, fíjense que si yo hago docker image, entonces el que me va a hacer docker image, él me va a listar las imágenes que tengo. Entonces, fíjense que ahí está la que yo descargué, que es de Ubuntu, ¿sí? Fíjense que ahí está de segundas, ¿sí? Listo. Volvemos. Luego hice acá Docker Run IT, es para entrar en el modo interactivo, dice. Dice aquí que las imágenes pueden tener disponibles varias versiones compartidas. A esto se le conoce como el nombre de tag. Si no se especifica el tag, el sistema asume que se desea descargar la última versión. Entonces aquí fíjense que este comando docker run it ubuntu nos dice que para crear un contenedor a partir de la imagen descargada se utiliza el comando docker run it y nombre, donde el parámetro i indica una ejecución iterativa, es decir, se puede modificar el contenedor generado. El comando te indica terminal y permite ingresar el contenedor una vez este se ejecuta y nombre corresponde al nombre de la imagen del equipo local. Entonces, pues vamos a, de cierta manera, crear el contenedor. Entonces, para crear el contenedor que va a guardar el servicio del MySQL, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá hacemos. Acá podemos subir esto. Ya estamos acá. Docker run menos it menos it y el nombre de la imagen, que se llama Ubuntu. Entonces, en este momento estamos creando el contenedor, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya me cambia el modo root, ¿no es cierto? Entonces, así como lo plantea el manual, ¿sí? Entonces ya, básicamente como ya, digamos, ya corrí el contenedor, ya creé el contenedor que me va, digamos, a tener el proceso de instalación del MySQL. Entonces lo que hago es salir, darle aquí exit para salir de ese modo root, ¿no es cierto? De MySQL. Le doy exit y ya me vuelve aquí de cierta manera a este modo en el que yo estoy para ejecutar pues los comandos de Docker, ¿sí? Entonces luego si vamos, dice, tenga en cuenta que bajo el comando anterior, una vez se crea el contenedor, se ingresa a él, por lo que deberá ejecutar el comando exit, ¿sí? Entonces, se ejecuta el comando exit, pues para volver al modo administrador, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago docker ps-a, fíjense que ya me debe figurar el contenedor que creé,
es cierto? Entonces, si yo hago acá así docker ps-a, me debe figurar el contenedor que creé, que lo llamé Ubuntu. Fíjense que acá figura. Este es el contenedor que acabé de crear. ¿Listo? Seguimos con el manual. Dice que para listar los contenedores disponibles en la máquina se ejecuta el componente docker ps-a, eso ya lo sabemos. Y ahora acá es importante. Fíjense que aquí vamos a iniciar el contenedor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos dice acá que para ejecutar un contenedor detenido se debe utilizar el comando docker start y el ID del contenedor. Entonces, vamos a hacerlo. Básicamente, voy a decir docker start. Entonces voy a iniciar mi contenedor. ¿Qué contenedor voy a iniciar? Pues el contenedor que acabé de crear con este ID, que se llama 0A DD FA8 F C591. Entonces voy a iniciar ese contenedor. Fíjense que cuando yo consulto el contenedor que creé, yo cómo sé que un contenedor está detenido, ¿sí? Por el exit. Cuando en el estado, status significa estado del contenedor, dice exit, exit se refiere que ese contenedor está detenido. Entonces yo lo voy a iniciar. Entonces, pum, lo inicio. Entonces ahí, fíjense que ya se me inició el contenedor. Si me aparece el ID del contenedor, eso quiere decir que ya se me inició el contenedor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo hago aquí docker ps-a? Fíjense que ya el estado del contenedor ya no me aparece como exit, como detenido, sino que aparece que ya ese contenedor está iniciado. Se inició hace 12 segundos. ¿Sí ven el estatus? ¿Entendía, Luis, hasta el momento? Sí, señor. Listo, entonces volvemos aquí. Listo. Tan, tan. Entonces luego dice aquí. Dice, para ingresar nuevamente a un contenedor que se está ejecutando se utiliza el comando docker attach y el ID del contenedor. Entonces, básicamente vamos a conectarnos al contenedor que se está ejecutando. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar a este modo root para dar el comando de instalación. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, docker attach y el ID del contenedor. ¿Cómo es el ID del contenedor? Es 0. Recuerden que es el de nosotros, ¿no? El que creamos. No, no el del manual, sino el de nosotros. 0 ADD FA8 FC 591. Entonces lo doy acá, Enter. Listo, entonces acá ya entré al modo root. Ya estando en el modo root, entonces yo ya puedo, de cierta manera, acá entrar al app update. Ese app update lo que me permite es hacer lo siguiente. Dice, una vez dentro del contenedor de uso podemos interactuar como sobre él si fuera una máquina virtual. Dice acá, en primer lugar actualizamos la lista de paquetes disponibles y versiones del sistema operativo con el comando app update. Entonces vamos a utilizar ese comando app update para actualizar los paquetes disponibles. Entonces cogemos aquí app update, ¿sí? Vamos a mirar si queda bien escrito acá. Listo, app update. Entonces vamos a darle acá. Aquí están, app update. Entonces él empieza a actualizar los paquetes, ¿sí? Voy acá a correr hacia arriba. Esto tiene que llegar a 100%, va a un 46. Listo, entonces ya terminó, ¿sí ve? Entonces, luego
Luego hice que debo ingresar el comando para instalar el sistema gestor de datos MySQL Server. Entonces voy a hacer la instalación. Entonces, el comando es pt install MySQL Server. Entonces, listo con esto. Con eso ya empiezo a instalar el servicio de MySQL Server en el contenedor que creé. Él me dice, ¿desea continuar? Yo le digo que sí. Él me hace una serie de preguntas. Le digo que sí deseo continuar con la Y. ¿Listo? Y entonces él empieza ahí a hacer todo el proceso de instalación del sistema de base de datos de MySQL para trabajarlo yo dentro de mi contenedor. ¿Sí? Entonces, ahí pues toca esperar cuánto se demora el proceso, va un 10%. Entonces, este proceso es para que ustedes de cierta manera aprendan a cómo crear contenedor y dentro de ese contenedor instalar el servicio que va a tener ese contenedor, ¿no? Entonces, lo hago para que lo tengan en cuenta y lo practiquen ustedes, ¿sí? ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿listo? Listo, Luis, ¿cómo va el tema? ¿Cómo ve jugar con los comandos de Docker? No, está bueno, está bueno. Hay que irse uno con el tiempo aprendiendo las Sí, claro, instrucciones. sí. Sí, claro, eso yo sé que si los aprendices de este grupo se ponen a practicar así sea, digamos, a la semana unos 3 días, que les saque unas 2 horas, ustedes ya le cogen práctica a estos comandos y empiezan ya a jugar con ellos, ¿sí? Y en la vida actual, digamos, en LinkedIn, en la plataforma LinkedIn, he visto que requieren desarrolladores con conocimiento en Docker, es decir, en lo que estamos haciendo ahí, ¿sí? Y a esas personas les pagan muy bien por crear contenedores, por detener contenedores, por iniciar nuevamente contenedores, por jugar con estos comandos Docker. A estas personas les pagan bien. Entonces, fíjense que digamos, si quieren enfatizar bien en este tema de Docker, eh, el material de apoyo que dispone Territorio es bueno y más que estos insumos como la grabación también. Entonces, si ustedes ya hacen como esta práctica y se les sale una vacante con conocimiento de Docker, se requiere desarrollador junior con conocimiento en Docker, ya es un plus porque pues ya ustedes tienen un conocimiento en Docker, ¿no es cierto? Y así es, Sí, hay está muchas buenísimo. tecnologías, hay muchas tecnologías que no sabemos manejar, pero si nos tomamos la labor de investigar cómo se usa, cómo se maneja, nos volvemos fuerte y volvemos fuerte nuestra hoja de vida, porque ya podemos decir que tenemos conocimiento en Docker o tenemos conocimiento en esta otra tal tecnología, ¿sí? Porque en las entrevistas para desarrolladores junior les preguntan así. Acá en esta empresa manejamos Docker. ¿Alguno de los presentes tiene conocimiento de Docker? Entonces, sí, yo tengo conocimiento, yo he manejado el sistema de comando de PowerShell, sé descargar e instalar el Docker, sé los comandos que se requiere para darle tratamiento al comportamiento de los Docker, ¿no es cierto? Entonces, ya en una entrevista que un aspirante liga a eso, pues ya entra pegando duro, ¿no? A la persona que está entrevistando, ¿no? Bueno, 85%. Vamos a esperar.
Va un 85%. Ahí les voy a pedir un poquito de paciencia, 85%, tiene que ir en 100%. Entonces vamos a tener a que termine el proceso de instalación del Docker en el contenedor que creamos. Entonces ahí lo que estamos haciendo es instalando el servicio de MySQL en Docker. Con eso tenemos ya el conocimiento de cómo crear contenedores y asignarles servicios a un determinado contenedor o al contenedor que nosotros queramos, ¿sí? A partir de una imagen, ¿no? Fíjense que hay un comando para consultar las imágenes que vienen en el contenedor, ¿no? Ochenta y cinco por ciento. Bueno, entonces mientras termine la instalación, vamos a mirar qué pasa después de que termine de instalar. Entonces vamos a ir aquí. Dice, tan instales, entonces dice a continuación instalamos MySQL en el contenedor al que ya ingresamos. Pues ahí estamos en el proceso de instalación del MySQL en el contenedor que creamos. Entonces luego dice, luego de la instalación se va a ejecutar el servicio MySQL para realizar las pruebas. Para iniciar el servicio se ejecuta el comando service MySQL start. Entonces, claro, estando en el modo, en la terminal de root, yo puedo ejecutar este comando para iniciar el servicio de MySQL, ¿sí? Entonces, con ese comando, nosotros vamos a iniciar pues el servicio de MySQL, ¿sí? Porque ya lo tenemos instalado, el siguiente paso es iniciar el servicio de MySQL. Vamos a mirar acá. Ah, listo, vean, ya terminó. Aquí ya terminó. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo se inicia? Nos dice acá que es Service MySQL Start. Entonces, Service MySQL Start. ¿Listo? Voy a correr esto acá. Fíjense que acá ya terminó la instalación, ¿no? Fíjense que acá ya hice 100%, ¿sí? 100%, 100%. Entonces, aquí yo ya voy a proceder a iniciar el servicio de MySQL. Tan. Listo. Entonces, aquí vamos a mirar. Listo. Entonces, fíjense que acá me muestra. Fíjense que aquí yo ingresé Service MySQL. Entonces él me dice iniciado servicio de MySQL, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué me dice el manual? Dice, luego de la instalación se va a ejecutar el servicio de MySQL para dar pruebas. Acá dice que es necesario instalar el MySQL Secure. Es un componente de seguridad para MySQL, entonces vamos a instalarlo. Entonces vamos a decirle acá lo siguiente. Se llama MySQL Secure. MySQL Secure Installation. Installation con doble L. Listo. Vamos a instalar ese componente de seguridad en MySQL. Dice conectando, validar password, tan. Dice presione Y. Vamos a decirle que sí. Vamos a decirle acá Y. Más sin embargo, miremos aquí el manual. Listo, fíjense que acá le dan Y. Entonces él pregunta eh, que si desea pues que el componente de seguridad se continúe con la instalación, ¿sí?
Listo. Luego hice, por favor, seleccione 0, enter, lento, medio o strong. Vamos a seleccionar 0 para continuar pues con la instalación del componente. Vamos, dice, remover los usuarios anónimos. Vamos a decirle que sí. Entonces vamos a remover los usuarios anónimos, los usuarios que no es conocido, no los voy a aceptar, lo doy Y. Luego dice remoto, loguearse remotamente, vamos a decir que sí, que permita loguearnos remotamente. Y. Remover pruebas de base de datos y acceso a esto, vamos a decirle sí, yes. Dice recargar privilegios de las tablas ahora, vamos a decirle que sí. Y listo, hold on. Dice hold on. Entonces, ahí pues de cierta manera nos va a decir, para aumentar la seguridad del servicio de MySQL, en el contenedor se ejecuta el siguiente script MySQL Security Installation, ya lo hicimos, el cual realiza algunas configuraciones de seguridad a partir de un conjunto de preguntas que se responden como sí o no para configurar el nivel de seguridad del password de root, asignación de password de root y eliminar usuarios anónimos, conexiones remotas y eliminación de bases de datos de prueba y recargar privilegios de usuarios, que ya lo hicimos. Entonces, ahorita vamos a ver el estado, ¿sí? Entonces, Service MySQL Status. Entonces, aquí Service MySQL es Status. Vamos aquí a correr aquí, llegar sobre la línea. Y dice así, Service MySQL Status. Enter. Entonces, aquí yo ya estoy comprobando que el servicio de MySQL quedó instalado porque me está diciendo la versión, que es la 8.0.3, el protocolo de versión y la conexión. Con eso yo ya comprobé que de cierta manera quedó bien instalado el servicio de MySQL en el contenedor, ¿sí? Acá dice de cierta manera, con esto se finaliza la instalación de un servicio MySQL sobre el contenedor. Si desea verificar el estado del servicio, puede ejecutar el comando servicio MySQL status, que ya lo hicimos y ya sabemos que instaló bien porque nos da la información de la versión del MySQL que instalamos. Dice, si desea ingresar el servidor para hacer algún tipo de acción adicional, puede ejecutar MySQL e ingresar automáticamente con el usuario root. Ah, bueno, esto ya si yo quiero ya empezar a, a jugar con comandos de MySQL como para crear bases de datos, crear tablas, ¿no es cierto? MySQL. Entonces yo ingreso este comando MySQL y yo entro acá en modo MySQL, ¿sí? Entonces ahí ya yo ya puedo crear bases de datos, puedo de cierta manera en mi contenedor hacer registros en la base de datos, eliminar base de datos, entre otros. Entonces yo aquí lo voy a hacer exit porque yo ya finalicé lo que quería hacer. Entonces con eso me salgo del modo MySQL, con exit me salgo del modo root y aquí ya entro aquí a mi pabilo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que hasta ahí termina pues el ejercicio, ¿no? Entonces, no siendo más, recuerden pues hacer el ejercicio de estas 4 preguntas, ¿no es cierto? Y añadirlas al documento de la máquina virtual, ¿no es cierto? Recuerden que era en la clase pasada la tarea era realizar un manual del paso a paso que contenga descripción textual y pantallazos de cómo se crea una máquina virtual y cómo se instala el sistema operativo Ubuntu en la máquina virtual. A ese documento le van a añadir esta tarea de estas 4 preguntas. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Listo, sí, ¿Entendido? señor. Sí, Listo, señor. entonces no siendo más, cualquier duda, inquietud, me la comentan al WhatsApp y bueno, nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Gracias Luis por asistir. Yo les envío la grabación, ya les activo el espacio virtual para que carguen la actividad una vez la terminen y esa actividad está para que la entreguen el domingo 22 de octubre antes de la medianoche. ¿Listo? Listo, señor, entendido.
Listo, Luis, gracias por asistir y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Que esté bien, buena tarde. Listo, profe, a usted, muchas gracias, feliz tarde. Listo, Luis, que esté bien, chao.